mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de Ciudades Incluyentes. Hola, Naye, Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mariana. Hola. Pues hoy tenemos a una invitada, Mariana Prado, es feminista, lesbiana, activista, emprendedora, etcétera, para hablar. ¿Cuál será el tema el día de hoy, Naye? Hoy vamos a hablar de la visibilidad lésbica, conmemorando justamente el 26 de abril, el Día de la Visibilidad Lésbica, un poco como el episodio que tuvimos con Lee, ¿se acuerdan? Para conmemorar la visibilidad trans. Bueno, pues ahora decidimos hablar de visibilidad lésbica, de lesbianas, y pues por eso invitamos a mi querida amiga Mariana Prado. Una lesbiana. Una lesbiana, hablando de cosas lesbianas. Entonces, ¿cómo estás, Mariana? Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, estoy muy agradecida Gracias por acompañarlas por acá. ¿Cómo ves tú rollo del que haya un día específico para conmemorar visibilidad lésbica? Creo que está muy chido posicionando las lesbianas, porque luego entre todo lo LGBTIQ+, la L queda muy invisibilizada. Uh-huh. Siempre hablan como los hombres gays y siempre es como de homofobia, o sea, como que no dicen como la palabra lesbiana, es como de homosexual para referirse a hombres homosexuales y lesbianas. Entonces es como de, no, es que no somos iguales, o sea, sí tenemos ciertas necesidades diferentes, ¿no? Uh-huh. Que por el hecho de ser mujer y aún así ser lesbiana, o sea, es como todavía una doble opresión, por así decirlo. Decías, Naye, vamos a hablar cosas de lesbianas. ¿Qué son esas cosas, Naye? Platíquenme. Porque, bueno, hablar cosas de lesbianas sí está bien. De eso se trata el episodio de hoy, ¿no? De plantear históricamente, incluso esto que mencionas ahorita, Mariana, de cómo se vuelve una doble opresión el asunto de ser mujer y aparte ser homosexual, ¿no? Ser lesbiana. Considero, esta es una apreciación muy personal, las mujeres lesbianas han tenido mayores dificultades de incluirse, ¿no? Hablando de ciudades incluyentes, de incluirse en la sociedad. Ha sido más tabú que los hombres, de una manera u otra, incluso en el ámbito cultural, en otros ámbitos, los hombres han tenido como ese espacio en la cuestión homosexual, y las mujeres siempre ha habido como históricamente, como un ocultamiento, esconderse, una dificultad mayor, no sé cómo expresarlo, claro, para salir a la luz pública, ¿no? Y asumirse como mujeres lesbianas. Y esta parte como que las lesbianas pareciera que somos de consumo, ¿no? Las lesbianas en las películas tienen un estereotipo, ¿no? Un estereotipo para el consumo del varones, ¿no? Entonces, cuando las lesbianas son como muy más sexualizadas que las mujeres heterosexuales, porque siempre se cumple como con ese rol, ¿no? De que tienen que ser como de ciertas bonitas, blancas, no sé, que se parezcan, lo mejor, que tengan una manera de vestir como muy particular. Entonces pues se tiende como a hacer así, ¿no? Uh-huh. Que lo que es visible pues tiene que ser un modelo. Claro, y el tema que mujeres lesbianas habemos muchas y todas distintas, ¿no? Como en general las mujeres, pero como esto que dices, Mariana, de la lesbiana que es, el estereotipo de lesbiana que es para el consumo masculino, como el fetiche, ¿no? Que además es una mujer que es, o que proyecta o performa feminidad, ¿no? Claro. Y la otra parte que es como todas las lesbianas desechadas, o que no quieren que se vean, o que no quieren que se note, que son como toda esta parte masculinizada, ¿no? De muchas mujeres que en su expresión de género pues elegimos lo que es comúnmente se dice como performar más de manera masculina, ¿no? Entonces, para mí la visibilidad lésbica es algo súper importante. Yo llevo muchos años trabajando justamente en temas de visibilidad lésbica, en que sea necesario y que en todos los espacios se visibilicen a las lesbianas. Y justamente creo que
pues es importante decir por qué tendríamos que estar visibles, ¿no? De manera pública, cuando la mayoría de la gente luego dice, bueno, pero es que eso es como En privado. ajá, lo que hagan en sus casas es Claro. lo privado, ¿no? O sea, como que no nos importa, como mientras hagan sus cosas, pero que no le digan a nadie. Entonces, como es tratar de silenciar, pero resulta que, por ejemplo, la heterosexualidad es muy pública, ¿no? Claro. Todo en la vida es heterosexual. Las películas mayoritariamente son heterosexuales, la música, lo alrededor Que eso ha del ido consumo, cambiando, ¿no, Naye? O sea, sí poquito. ha habido, yo en los últimos, sobre todo 2 años, he visto una tendencia también de integrar, incluso también por cuestiones de mercado, ¿no? También hay una demanda de mercado, no lo dudo, más que por visibilizar o por una cuestión de incluirlas, pero yo veo en las plataformas streaming, veo mucho más abiertamente hablar de la homosexualidad y específicamente de las lesbianas, ¿no? Lo veo más claro también como sin estereotipar en esto que ustedes plantean, ¿no? La famosa escena de 2 mujeres súper guapas besándose y un hombre súper excitado, ¿no? Es como la clásica histórica que se tiene. Y también hemos tenido algunos otros en el cine, en la literatura también, mujeres con muchas dificultades de hablar de su propia homosexualidad. Pero hoy yo he estado como viendo, y se los planteo a ustedes, ¿cómo lo ven? Yo he visto más el planteamiento de mujeres en pareja, con dificultades de pareja, ¿no? Sin hacer esa distinción, o sea, las dificultades que puede tener cualquier pareja en convivencia, pues, ¿no? ¿No lo ven ustedes un poco ya más abierto, por lo menos en estas plataformas, en la literatura? Incluso vemos algunas canciones también muy poperas, que también ya está ahí expresamente hablado de me acuerdo cuando sacó Katy Perry, que fue súper popero, ¿no? Adolescentes, Sí. esta Ay, famosa, sí, ¿no? ajá. Besé a una chica y me encantó, ¿no? Y Entonces, antes, ¿cómo se llamaba la de Mecano? la de ¿Mujer Cruz contra mujer? Sí, la de era mujer como con- el ícono noventero, exactamente, ¿no? mujer contra mujer, pero ahí justo todavía, bueno, yo me asumo noventera, y entonces a mí me encantaba Mecano, y yo estaba súper chava, y entonces como que la escuchabas y decías, sí, claro, güey, o sea, Sí, claro. está hablando Sí, de sí, sí, unas sí. chavas, o sea, ¿no? De chavas que se veían escondidas, pero todavía yo recuerdo perfecto, o sea, lo tengo clarísimo, esa sensación de, están hablando de 2 chavas lesbianas, ¿no? Pero todavía lo veas, yo hoy, pues veo que ustedes, esta generación nueva, de los 20, los 30, lo viven mucho más, pues como lo es, punto, ¿no? O sea, ni siquiera quiero decir natural, porque me choca la palabra natural, o sea, hablar de naturalidad no me gusta en nada, o sea, un poco más que en las plantas, pero, o sea, lo veo más como es, se acepta como va, como es, ¿no? Sí. Creo que O ustedes todavía lo ven muy cerrado el tema. un poquito más de Sí. apertura. ¿Tú qué piensas, Mariana? Pues es que si nos vamos como en las series, los personajes, o sea, es una lesbiana, ¿no? Y luego todavía se cuestiona como de, es que sí, quieren siempre meter un personaje como de relleno, como que a fuerzas lo quieren meter y quieren forzar esa parte. Y es como de, oye, pero pues es que todo es heterosexual, como lo mencionaban ayer, ¿no? O sea, desde chiquita te enseñan a ser heterosexual, nadie me enseñó a ser lesbiana, a mí. O sea, no sé tú, a ti, ¿verdad? Pero al menos a mí no, o sea, desde chiquitas es como de ¿ya tienes novio? No sé, comentarios como de ese tipo, y entonces como que esos referentes quedan como de lado, o sea, no es como tan importantes, o sea, o tan visibles, ¿no? En algunas series son como personajes secundarios, ¿no? O sea, no hay una serie, o bueno, quizás sí, pero pocas, donde sean unas lesbianas que sean como las protagonistas, hay como pocas, no sé. Sí, creo que este tema como de la inclusión, un poco como decías, Kikis, mercadotecnia, ahí va, ¿no? A veces un poco como más forzada, pero sí creo que es súper reciente también. Sí, O yo sea, creo que hace 2 años para acá sí. yo lo he estado como ubicando muy clarito. sí, había como algunos destellos, ¿no? Como lo de la música que ya habíamos hablado, o quizás algún personaje, alguna figura pública, ¿O cómo se llama ¿no? esta Salía serie del de closet, lesbianas? The L Word.
Ajá, ¿no? Sí, que también era muy, como bueno, que la 2000, sí, es cierto. muy inicios de los 2000, Sí. y entonces, pero yo me acuerdo que cuando salió, yo era adolescente, Sí, y entonces me acordé. como pasaba tipo a la medianoche, como en un Censurado. canal, Y a ajá, escondidas. entonces, ajá, y la tenías que ver así a escondidas, porque lo que ya habíamos platicado en algún otro episodio, ¿no? La importancia de los referentes para infancias y adolescencias, como Claro. que te puedas sentir ubicada, identificada, como decir, bueno, ella se parece un poco a lo que yo siento, ¿no? O a como yo me veo. Y justamente creo que esto que dices, Mariana, de que pues evidentemente nadie te enseña a ser lesbiana, ¿no? Que luego es una cosa que las personas que tienen creencias homofóbicas, lesbofóbicas, está mucho como de, es que Claro. en el tema de la adopción, ¿no? Como de, lo van a hacer al niño, a la niña homosexual, pues evidentemente sabemos que no se puede, pues, pero en este argumento, pues en realidad a todas las personas, hombres y mujeres, nos educan para ser heterosexuales, porque Claro. un poco la expectativa patriarcal es eso, que las niñas tengan novios y que los niños tengan novias, y desde muy pequeños estamos como, y con los niños como, mira, dile a la muchacha que qué bonita, y chíflale, y ¿cómo se llama tu novia? ¿Y cuántas novias tienes? Es Y con bien las galán, niñas, sí, ajá, siempre. y con las niñas al revés, ¿no? Como de, y te gusta un niño, y cuando te cases y tengas hijos, Claro. y como siempre la expectativa es Los como juguetes también. como o sea, bien nadie te dice como, estereotipados. pues igual si tienes una novia, ¿no? Ujú. Como en ese sentido, pues no es una expectativa que ni los progenitores, ni la sociedad o la familia en general tenga como la apertura de decir, pues que puede tener un novio o puede tener una novia, ¿no? O ambos. Entonces, como justamente en esta inclusión, pues muy nueva, creo que empieza ya a haber algunos referentes y me parece importante, sobre todo para Sí. que infancias y adolescencias pues puedan sentirse mucho más Identificados. con la libertad, identificados y de decir esto Ajá. soy, y que no se tengan que Claro. esconder a la medianoche a ver una serie que le representen personajes con los que se siente identificado, ¿no? Claro. Sí. O aparte como verte como bicha rara, ¿no? O así como de, ay, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, tener un referente es como de, no estoy mal, o sea, pasa, ¿no? Y A ver, voy a hacer una pregunta. Como mujer heterosexual, ¿no? Digo, sí, porque son esas dudas que luego, pues a ver, ¿ustedes sintieron que había mucho mayor dificultad de aceptación social? O sea, cuando ustedes identificaron, o sea, me refiero a que, o sea, que las mujeres tenemos culturalmente mayor represión en general, ¿no? Las mujeres somos más reprimidas por la sociedad, por la cultura, ¿no? Desde cómo nos vestimos, de ponte esto, ponte unos shorts, las faldas, o sea, un montón de represiones que tenemos, incluso lo que pensamos, cómo sentimos, o sea, nuestra propia sexualidad en general, las mujeres tenemos mayor represión. O sea, hay en las mujeres lesbianas esa sensación de una mayor también represión de poder salir. O sea, ¿qué se habla en los círculos? Ustedes pertenecen a colectivos, ¿no? O sea, hay como ¿qué se habla de esa represión de decir, o sea, para mi familia hablar de esto? ¿Ustedes creen que en relación al mundo homosexual de los hombres, de los gays, hay ahí una menor o una mayor represión, tanto cultural como familiar, social? Yo creo que la homosexualidad masculina sí es socialmente mucho más aceptada, mucho más cobijada sobre todo las mujeres, ¿no? Cobijamos siempre mucho a los hombres homosexuales, ¿no? Y creo que pues mayoritariamente se ve como un soporte, como una aceptación mucho mayor, y también creo que tiene que ver con que las mujeres lesbianas rompemos como con dobles patrones, ¿no? El de la heterosexualidad, pero muchas veces también el de la maternidad. Okay. O sea, muchas veces también hay un doble castigo porque muchas de nosotras no queremos maternar, ¿no? No porque no podamos, ¿no? Por el hecho de tener una pareja mujer, sí. Se puede, evidentemente hay maneras, pero muchas no lo deseamos, entonces como que se rompe con ese doble esquema que sobre todas las mujeres está, ¿no? El que te cases y el que tengas hijos e hijas. Entonces, yo sí recuerdo que para mí fue complejo en el sentido de que, pues, me sentía como mucho más expuesta a la violencia. Okay. Por poder decirlo y poder salir abiertamente, y que además era como, o sea, un poco romper las expectativas familiares que se tenían,
pero también no saber qué esperar del mundo exterior, ¿no? No sé tú, amiga, cómo lo hayas vivido, pero a mí me parece que sí para las mujeres hay un doble castigo por renunciar a lo que se espera de servir a los varones y pues también por la procreación. Claro. Pues en un principio volvemos a lo mismo, yo no tenía ningún referente de lesbiana, yo no conocía a nadie de mi círculo social que fuera lesbiana. Entonces cuando yo me enamoro de una mujer fue como de, ¿qué está pasando? Estoy mal. Y aparte súper católica yo, entonces era como de, ay, chale, ¿no? Es como doblemente más Sí, porque a mí, difícil. porque a mí. Ajá, Diosito. No es cierto. Pero entonces como que esa parte pues fue difícil, o sea, asumirme lesbiana así con la palabra, creo que es algo también muy fuerte. O sea, el decir soy lesbiana no es algo que se acepta como a la primera, ¿no? O sea, como que en mi caso hubo ese comentario como de mi familia, como de, ok, sí, te amamos, te aceptamos como eres, pero no lo digas, ¿no? O sea, como ¿para qué? Te van a juzgar allá afuera, no quiero que te hagan daño, como de esa protección, ¿no? Y ese amor que a veces... O sea, es válido, porque también es una realidad, claro, ¿no? Las agresiones que hay de la sociedad. Digo, no estoy avalando que se diga que se reprima para nada, al contrario, o sea, justo estamos hablando hoy de visibilizarlo, pero desde lo afectivo, pues, familiar, ¿no? Hay un cierto miedo, pero es justo respaldado por lo que vemos socialmente, ¿no? O sea, la misma familia pues tiene el miedo de estas agresiones que posibles, ¿no? Claro. Posibles hay agresiones. Y también hay un tema que yo, ahorita que es el tema de la represión, yo recuerdo cuando estaba muy chavita, muy chavita, que mis papás tenían unas amigas que tenían muchos años viviendo juntas, ¿no? Muchos años. Pero jamás se hablaba como si eran o no eran lesbianas, o sea, como no era algo y pues compartían todo. Que también creo que hay un tema de represión porque nadie hablaba del tema y creo que era muy dado, pues yo creo que en los 70s, 80s, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las mujeres también vemos a diferencia de los hombres, si dos mujeres viven juntas no hay tanto cuestionamiento, ¿no? También de la sociedad, o sea, es como, pues dos chavas viven juntas, son amigas, y incluso si nos agarramos de la mano las mujeres, cuando estás en la secundaria, ese tema ahí como muy, en la secundaria que somos súper amiguitas de todas las amigas, las mujeres no se nos cuestiona, o sea, por otro lado también está ahí la paradoja, ¿no? Las mujeres podemos ser, incluso nos podemos tocar más, los hombres no. Claro. ¿No? Y que tiene que ver, creo yo, también con la expresión de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y con que, o sea, con un hecho de que se considera incluso a nivel, por ejemplo, de algunas personas que tienen cargos médicos, uh-huh, que el sexo entre mujeres no es sexo, porque no hay coito, uh-huh, no hay penetración con un pene, claro. Pues sí, entonces en ese sentido es mucho más permisivo que tomes de la mano a otra mujer, ¿no? O que por supuesto, porque no tiene como esa connotación sexual, ¿no? Se sigue pensando como que no hay sexo entre mujeres, ¿no? Que no es lo mismo, que justamente como no hay un acto coital, pues entonces es como se le quita toda ese tabú que también hay alrededor de... Y que para tener relaciones sexuales es necesario pues un hombre, ¿no? Sí, no. Uh-huh. Y penetración. ¿Cómo para qué? Y penetración, todo, ¿no? Como, o sea, la sexualidad muy falocéntrica, muy centrada solamente en eso, y como si estuviera ahí el quiff de las relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Y creo también en esta ronda que vamos un poco platicando de la represión y cómo es que se va haciendo necesaria la visibilidad, pues, porque además, pues, lo que no se nombra no existe, ¿no? Uh-huh. Creo que es algo muy claro que además hemos llevado todas las mujeres que nos consideramos feministas en diversos ámbitos del feminismo, ¿no? Entonces, justamente para visibilizar una situación hay que nombrarla, hay que decirla como es. Entonces, creo que justamente eso que decías, amiga, hace rato de que muchas veces escuchamos como de sí está bien, pero que no se note, ¿no? Yo también lo he escuchado mucho, ¿no? Sí. Incluso dentro de mismas mujeres lesbianas que tratan de que no se noten. Y hay por ahí una escritora que a mí me gusta mucho que tiene 2 textos que se llaman justamente Manual de la Buena Lesbiana. ¿Cómo lo regalas? Sí, hace años te lo regalé. Claro. Y que Ana Francis dice, pues ni modo de decir sí soy silbato pero no chiflo, ¿no? O sea, pues no, tiene que, o sea,
yo justamente todo el tiempo, los años que llevo trabajando visibilidad lésbica, yo trato de que se note, ¿no? Que se note que soy una lesbiana, y yo siempre voy y me paro en foros o en lugares y yo siempre, mi descripción es: yo soy lesbiana, soy mujer, soy feminista, ¿no? Justamente en eso, porque creo que es importante que se ponga ahí la palabra, porque una vez que hay visibilidad, hay existencia, y puede haber derechos humanos, y puede haber políticas públicas, y puede haber condiciones de vida dignas, ¿no? Que creo que es algo que hace rato les decía lo del tema médico, ¿no? No sé si a ti te haya tocado, pero he escuchado muchos comentarios de experiencias en ginecólogos, ginecólogas, de violencia justamente por orientación sexual, por motivos de orientación sexual, o de minimizar el tema de la salud sexual de las mujeres lesbianas, ¿no? Es decir, pues es que ustedes para qué se cuidan, ¿no? O sea, y te exponen médicas y médicos, o sea, el derecho a la salud está mermado porque justamente no hay una suficiente conocimiento, información de métodos, evidentemente no anticonceptivos, pero sí de barrera que puedan impedir el paso de una infección o una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces sí tenemos índices de mujeres lesbianas enfermas o infectadas, no sé, con VPH, con VIH, con algún otro tipo de infección de índole sexual, justamente por la invisibilidad de que las lesbianas tenemos sexo, y pues ahí hay contagios también. Sí. La negligencia. Sí, negligencia médica, ¿no? O sea, porque no saben, o sea, porque Desconocimiento, ¿no? desconocen y pues es como de... Ignoran, desconocen, no quieren aprender, ¿no? Claro. Y también es un poco en el mundo médico, pues no reconocer, ¿no? Al fin y al cabo, si se ignora, pues no se reconoce, ¿no? Claro. Es porque no se está reconociendo un sector de la población. Y tú, amiga, ¿qué pensarías desde tu experiencia que tienes como una lesbiana visible, que sería importante en este tema de la inclusión, ¿no? de ciudades incluyentes, tener en un tema, por ejemplo, de políticas públicas? Creo que bueno, ya se ha hablado como mucho del matrimonio igualitario, eso pues también es como importante, pero justamente pues va por ahí, ¿no? También en el sector salud hay falta, mucha falta, está también... no se me vienen... Pues el acceso al trabajo, pienso, claro, ¿no? Por también. ejemplo, de la discriminación laboral que hay a personas con otras orientaciones sexuales, ¿no? O sea, lo pienso, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es León. ¿Qué pasa con organizaciones o con instituciones que trabajan derechos humanos de las mujeres, pero que no reconocen de manera explícita a las mujeres lesbianas, ¿no? Okay. Es decir, como yo, institución, atiendo casos de violencia de género contra las mujeres, pero solo se considera la violencia que viven las mujeres heterosexuales, que es enorme, pues, y que evidentemente tiene que ser atendida, por supuesto, pero se derivan otras problemáticas de la discriminación, de la exclusión, de la violencia de las mujeres lesbianas, pues, por el hecho de ser lesbianas. Y que tampoco no les interesa tratarlo, o sea, no les interesa en esta ciudad, ¿no?, tan conservadora, no les interesa el investigar, ¿no?, justamente qué problemáticas tienen, qué podemos hacer, pues, para mejorar como su calidad de vida. No les interesa. En el Instituto de la Mujer, pues siempre es como dirigido como mujeres heterosexuales, nunca hacen como algo, ni siquiera lo mencionan como para mujeres lesbianas. No hay un estudio, como dicen, hay como cuántos feminicidios hay, pues, ha pasado, ¿no? O sea, siquiera se considera un feminicidio, o sea, no se lo cuestionan, se considera un homicidio de una mujer a otra mujer, o sea, es como, tampoco se lo cuestionan ni se preguntan eso, no hay estudios. En el DIF se habla mucho de familias, pero no se menciona nada de la lesbomaternidad, entonces, pues nos dejan a un lado, ¿no? Hasta este momento, en estos meses se está haciendo una encuesta del INEGI a la comunidad LGBTI+, y dices, pues ha pasado como muchos años y no nos han contado, no han visto ni siquiera nos han nombrado que existimos. Entonces, pues no se han dedicado a hacer política pública para nosotras, para nosotros. Y es importante eso, importante contarnos, importante
preguntarnos qué problemáticas, aparte de la discriminación, ¿no? Y también como luego a veces se queda como muy corto el término discriminación, ¿no? A veces nos preguntan como de, oye, ¿has vivido discriminación? Y es como de, no, es que pues en mi casa me han aceptado, no sé qué. Y es como de, pero y luego, o sea, hay muchas, o sea, creo que desde ahí tampoco hay como que se abre el tema de lo que es discriminación, pero enfocado a las mujeres lesbianas, que puedo, puedo asegurar que todas las mujeres lesbianas hemos vivido en algún punto de nuestra vida discriminación, que empieza muchas veces en la familia, en los grupos como más cercanos, y después pones en la sociedad, ¿no? Yo recuerdo como una vivencia que quiero compartir en ese momento. Me invitan a una boda de una de mis mejores amigas y me dice, bueno, hacen como un chat privado en Messenger. Messenger. Ajá, y dicen como de, ay, pues quiero que sean mis damas, ¿no? Y que también, o sea, todas van a llevar un vestido de cierto color y pues sus parejas, pues la corbata, ¿no? De ese mismo color para que combinen. Entonces fue así como de, yo le mandé un mensaje privado a mi amiga y le dije, oye, pues es que, pues tú sabes que yo tengo mi pareja y que es mujer y que ella no se viste con corbata, o sea, digo, pues habrá mujeres que se ponen traje y usan corbata, pero ella, pues no es como su estilo. Uh-huh. Ajá, y entonces le dije, y tampoco lo va a hacer, o sea, no le gusta, pues. Entonces ya me dijo, amiga, yo no te preocupes, o sea, yo lo dije como de forma general, pero en tu caso, pues yo lo entiendo, ¿no? Y sí, sin problema, ¿no? Entonces, pues ya, se llega el día de la boda, o sea, obviamente, pues mi novia con unos aretes, accesorios del mismo tono de mi vestido. Entonces se llega como el momento de la fotografía, que fue en el jardín como aparte de, pues sí, de donde estaban las mesas y todo. Entonces, estando ahí, nos forman así como en una línea todas las parejas, ¿no? Entonces, pues ya, en pareja, pues ahí. Y entonces llega un momento en el que, o sea, otro hombre, como los invitados, pareja de una dama, estaban así como de, entonces, ¿cómo? O sea, está hombre, mujer, aquí les falta un hombre. Y fue así de, o sea, no. Y yo le dije, oye, no, o sea, mujer, como, ¿por qué me va a hacer aquí falta un hombre, no? Y nada más como que fue un silencio incómodo que todos escucharon, ¿no? Y ya, o sea, ni siquiera el camarógrafo me dijo nada, ni siquiera mi amiga, ¿no? Y como que viene otra gente a decirme, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué voy a decir es mi amiga? ¿O por qué o vamos a presentarnos como de, no, pues somos amigas, o no tenemos pareja y pues venimos juntas, ¿no? Como de, no, somos novias. Y es importante porque luego toda la gente asume que todas las personas son heterosexuales, ¿no? Que todas las mujeres son heterosexuales y no. Y es importante mencionarlo y decir, no me asumas, ni siquiera pregunto. Pero siempre ¿no? hay alguien que le incomoda. Claro. Le incomoda esta escena que platicas, pero luego lo pienso en general, siempre hay alguien que le incomoda algo, ¿no? O sea, que no esté como aceptando y mucho menos una situación que se sale totalmente de lo esperado. De lo esperado del cuadro social, ¿no? O sea, donde tenemos que tener todos cabida. Sí, y pienso mucho como en la importancia justamente de estar como nombrándolo constantemente, porque ayer estaba viendo una imagen en Facebook de, como lo que decíamos hace rato de las instituciones, que en León no pasa, pero veo ejemplos de otros estados donde sí pasa, ¿no? Entonces tengo un contacto en Facebook que es una chava que trabaja en Jalisco, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Allá se llama así un poco como sus institutos de las mujeres no se llaman así, se llaman Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿no? Entonces como más general, y de a partir de ahí tienen como departamentos. Y sacaron un post en la página oficial de la Secretaría que decía, bienvenidas mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, personas intersexuales, personas no binarias, personas trans, ¿no? Entonces, y era un post oficial, ¿no? Con una infografía y no sé qué, y si estás viviendo cualquier tipo de violencia, situaciones de tal y tal, bienvenidas, aquí las atendemos, es un espacio libre de discriminación. Entonces, qué importante para la comunidad de Jalisco, ¿no? La comunidad de mujeres lesbianas, personas trans,
etcétera, que no saben a dónde ir si viven una situación de violencia, o que un poco duda, como decir, sí me atenderán ahí, no habrá una doble revictimización y tal. Ver ese tipo de acciones afirmativas, pues justamente de inclusión, ¿no? Son muy simbólicas, pero creo que cuando te reconoces como parte de un grupo vulnerable, son importantes para decir, pues es un lugar a donde podría acudir si en algún momento tengo un problema, ¿no? Y justamente en el tema de que no hay, como lo decías, Mariana, estadísticas, números, información, un poco las asociaciones pues tratamos como de cubrir esos huecos y de decir esto es un poco lo que va, por ahí va, a ver, en salud sexual se necesita esto, en discriminación laboral se necesita esto, en prevención de la violencia se necesita esto, hay índices de violencia en pareja de mujeres que tampoco está documentado, ¿no? Y que tenemos un poco que ir ahí subsanando para entonces buscar a ver qué es lo que se necesita, ¿no? O sea, estamos viviendo tales índices de violencia, necesitamos ir por ahí. Estamos viviendo índices de discriminación laboral, entonces tenemos que trabajar por acá. Pero ¿por qué las instituciones en este estado se siguen negando a pues voltear a ver o a incluir a todos los grupos poblacionales, ¿no? ¿Se necesita un trato especial o es nada más, o es solamente el que podamos visibilizarlo y no tener estos contextos discriminatorios? ¿O se requieren? ¿Sí me explico? O sea, sí. Yo creo que depende de la necesidad. Okay. Depende de la necesidad porque hay cosas que sí son muy específicas, ¿no? Como la salud sexual y reproductiva. Entonces, pues tú no vas, o sea, si va, por ejemplo, estoy pensando en la gente joven, ¿no? En la chaviza, que van a los centros de salud por métodos... Ya con eso ya no te ves chava diciendo chaviza. No, pues es que ya no estoy, amiga. Ella sí, pero yo ya no tanto, ¿no? Que van, o sea, y piden métodos anticonceptivos, ¿no? Y entonces les dan un condón a todo. Ya. Pero si, por ejemplo, yo voy y digo, necesito un método para protegerme y me dan un condón masculino, pues no me sirve para nada. Digo, ¿dónde me lo pongo? Claro. Entonces... ¿O a quién se lo pongo? O a quién se lo pongo, o qué, ¿no? Entonces, creo que no sería como un trato especial, pero sí diferenciado dependiendo las necesidades. Esa es la palabra, diferenciado. ¿No? O sea, como diferenciado entendiendo cuál es la necesidad poblacional, nada más. Okay. ¿Tú qué piensas? Igual, o sea... pues tampoco es como que nos vayan a tratar como con pincitas y todo, pero creo que también no asumir que somos heterosexuales, no asumirlo, o sea, eso no está chido, ¿no? O sea, eso pasa siempre en todos lugares, ¿no? Y que está bien preguntar, ¿no? O sea, lo veíamos en el episodio de la visibilidad trans, o sea... como, si no sé, pues pregunto, ¿no? Claro. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cuáles son tus pronombres? Claro. Si algo me causa conflicto, si estoy confundida, si no lo entiendo, se vale preguntar, lo que no se vale es no respetar cuando las personas te lo dicen. Uh-huh. Eso un poco, creo. Y justamente, bueno, en este día que estamos conmemorando la visibilidad lésbica, ¿no? Y que viene además el 17 de mayo, que es el día contra la LGBTQI-fobia, pues que justamente cuando hablamos de inclusión tendremos que poner como mucha atención en todas las personas con sus necesidades diferenciadas y lo que están haciendo acá, ¿no? Yo entiendo que todavía hay muchísima gente que le cuesta mucho trabajo estos temas, pero que las sociedades pues van avanzando, ¿no? Y no es que de repente hayamos salido... Exactamente, pues o sea, ha existido, o sea, en la historia de la humanidad. ¿No? Hace ratito tú decías algo que tenía que ver con, pues, no solamente con, o sea, con la cultura, pero con la música, con la literatura, ¿no? Una vez leí hace poquito algo bien interesante que pensaba como en todas estas escritoras, pues, del siglo pasado o antepasado, que empiezan a escribir novelas románticas con personajes obviamente heterosexuales, pero que me llamó mucho la atención un comentario que decía que justamente habría que ver como las posibilidades que esas escritoras tenían para expresarse libremente, y si decían más bien, a ver, nos gustan leer esos romances así
diezochescos por la concepción del amor, o nos gusta ver cómo las mujeres aman a otras mujeres a través de sus personajes literarios, ¿no? Hablaban mucho de Orgullo y Prejuicio, de Cumbres Borrascosas, de novelas de ese estilo, ¿no? Y que en México, pues además tenemos la novela lésbica no es tan explorada, pero hay un referente muy claro que es Rosa María Rofiel, ¿no? La primera novela lésbica que se escribe en México la escribe una veracruzana, que es Rosa María Rofiel, que además es feminista y es una novela sobre el movimiento feminista 70s, 80s y las mujeres lesbianas. Y creo que eso también es algo que falta en la inclusión de, pues, en el movimiento feminista como tal, ¿no? O sea, no se habla todavía lo suficiente de... O no hay estas manifestaciones culturales, ¿no? O sea, desde la pintura, la literatura, la música. O sea, y lo que siempre decimos, o sea, las lesbianas estamos en las otras luchas, ¿no? En las luchas estudiantiles, en las luchas obreras, en las luchas por el derecho a decidir, en las luchas contra la no violencia, pero cuando se trata justamente de hablar de lesbianas, todas las otras luchas no están, se van, ¿no? O sea, como eso es un poco al menos pues sí, el reclamo que nosotras hacemos al movimiento feminista también, ¿no? Como todo lo que nosotras estamos en todos esos espacios, ¿no? Apoyando otras luchas que pueden o no concernirnos, pero estamos, ¿no? Pero cuando se trata de alzar la voz por derechos de mujeres lesbianas, no todas las otras mujeres de los otros movimientos están, ¿no? Como en este... También tenemos nuestros propios prejuicios, ¿no? Sí, entre nosotras, pues, ¿no? Bueno, pues vamos cerrando. Creo importante resaltar esto que comentabas, Naye, siempre es pensar de qué manera podemos hacer una ciudad más incluyente, y pensar una ciudad incluyente pues es pensar que todas y todos nos sintamos parte de esta ciudad, ¿no? Si la comunidad lésbica se siente excluida, o sea, podemos ir haciendo como células, ¿no? Todo mundo en lo que nos podemos identificar, pero eso no va creando una ciudad, ¿no? Se pasa haciendo solamente, pues eso, células en donde cada quien, y necesitamos ir incluyéndonos, irnos pensando que vivimos en ciudades en nuestras diferencias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Naye y Mariana, que pudiéramos cerrar con una idea muy general de pensar cómo podemos incluir, cómo se pueden sentir más incluidas en una ciudad las lesbianas. ¿Quieres decir algo? Estoy pensando, yo igual. Es que siento que estoy acaparando todos los micrófonos. O sea, creo justamente que hay que entender cuáles son las necesidades diferenciadas. Y para eso, pues hay que hablar, hay que hacerlo público y hay que incluir efectivamente a las mujeres lesbianas en los distintos movimientos, en todo, en las instituciones, ¿no? Hay que hablar con las niñas y los niños de las diferentes orientaciones sexuales, de que hay posibilidades de existir y de ser diferente. Creo que eso un poco va haciendo desde edades tempranas que no nos sintamos, quiero pensar, y lo pienso mucho desde mi experiencia, relegados, ¿no? O aparte, o como mal, esto, ¿no? Como justamente irlo hablando. Yo le apuesto mucho que justamente la visibilidad da seguridad también y otras condiciones de existencia, ¿no? O sea, decir, puedo existir de manera visible y esto me va a hacer estar segura, ¿no? En esto que decíamos hace rato también pues claro, de que te expone a la violencia, pero siendo invisibles también estamos expuestas a toda la violencia y a las agresiones, ¿no? Entonces, yo pienso mucho que el tema de la visibilidad también da seguridad y que desde ahí podemos ir formando referentes para otras personas, para nuevas generaciones, y por supuesto que entre más visibles sean, o sea, la sociedad tiene que ir empezando como a... Okay, porque al fin y al cabo es un tema de representatividad, ¿no? Claro. O sea, y entonces esto de tener la representatividad, pues hay un tema de identificación, o sea, pensando en las nuevas generaciones y decir, bueno, no está mal, es una persona más, ¿no? O sea, que tiene otra identidad, ¿no? Etcétera. Sí. Y creo que, digo, lo que pasó en el proceso de las mujeres, ¿no? O sea, pensando en el ámbito político, pues esos son unos objetivos de la paridad, ¿no? Que más mujeres ocuparan espacios de poder, de decisión,
y esto hay un referente. La representatividad te da ese referente. Claro. Y el tema legislativo, yo creo que también, Sí. eso no hay que obviarlo, ¿no? Exacto. O sea, que en Guanajuato hay una deuda con las personas de la diversidad sexual, en tanto no se legislen pues todas esas iniciativas que hoy hay ahí, pero que todavía no están Empujando llegando los a- derechos ajá, civiles, ¿no? De, Ajá, a buen puerto. O sea, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la prohibición de las terapias de conversión, Eso. ¿no? Que eso es a mí eso fundamental. eso es horrible. Eso es importantísimo. una de las primeras que tiene que Sí. estar ahí, ¿no? O sea, como todos estos reconocimientos de derechos civiles que lo hemos platicado en otros espacios, que también son muy simbólicos, Claro. ¿no? Para justamente sentirte parte de una sociedad. Así es. Claro. Pues, Mariana, ¿con qué te gustaría cerrar? Yo creo que pues es importante nombrarnos como tal, ¿no? No tenerle miedo a esta palabra, a la palabra lesbiana, ¿no? Empezar como desde, de manera personal, creo que también es un trabajo muy, muy personal el nombrarte de esa manera, el visibilizar lo que eres, y es un proceso, no le podemos como exigir a todas las lesbianas, digan que son lesbianas, ¿no? Porque es un proceso personal. Y más bien es como también una responsabilidad nuestra de las que somos visibles, estar ahí, o sea, acompañar, nombrarnos, pero pues como dices, ¿no? Para ser referente para que otras pues no tengan miedo, ¿no? A decirlo y que después ya seamos como más tortilla en Lébano. Pues muy bien, pues estamos cerrando otro episodio de Ciudades Incluyentes. Me dio mucho gusto tenerte, Mariana Naye, como siempre un gusto compartir este espacio contigo, Muchas gracias. y hoy creo con un tema que a ti en lo personal pues es muy propio, entonces Sí, me da un es montón muy de mi gusto, tema. es tu Qué chido. tema, me da un montón de gusto que dos grandes mujeres que yo quiero, estimo, pues estar charlando sobre el tema. Muchas gracias, chido. Mariana, muchas gracias, Naye. Muchas gracias a por todas. la invitación. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias. Nos vemos Pues pronto. nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Bye.